El fondo marino, el vasto y silencioso museo de la historia, a menudo conserva secretos que reescriben los anales de la civilización. Pocos hallazgos encapsulan el paso del tiempo con tanta elocuencia como el reciente descubrimiento de un antiguo naufragio romano frente a las costas de Italia. Este pecio, con más de 2000 años de antigüedad, no es solo un conjunto de restos dispersos. Es una cápsula del tiempo que ofrece una visión inigualable de las antiguas rutas comerciales y de la vida en el apogeo del Imperio Romano. La nave, un carguero que zarpó del puerto con destino desconocido, fue encontrada con su preciada carga de ánforas y, quizás lo más intrigante, la posibilidad de una cámara o bodega sellada por más de 2 milenios. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Un naufragio cerca de la costa eterna. El descubrimiento se sitúa en un lugar geográficamente significativo, cerca del puerto de Civitavecchia, una localidad costera estratégicamente ubicada a unos 80 kilómetros al noroeste de la capital, Roma. En la antigüedad, Civitavecchia era conocida como Centum Tellae, un puerto vital fundado por el emperador Trajano a principios del siglo II después de Cristo, lo que subraya la importancia de esta zona para el tráfico marítimo romano. El carguero, cuyo nombre se ha perdido en las brumas del tiempo, yace en un lecho de arena a 160 metros de profundidad. Esta considerable profundidad ha sido paradójicamente su mayor protector. A diferencia de los naufragios en aguas someras, que son fácilmente saqueados o dañados por las corrientes y las artes de pesca, este buque ha permanecido en un estado de conservación notable, lejos del alcance de los elementos y de la actividad humana moderna. Los expertos han datado la nave provisionalmente entre el siglo I o siglo II a.C. Esta datación la sitúa en un período crucial de la historia romana: la transición de la República al Imperio, o los albores de la Pax Romana, una época de intensa actividad comercial y expansión. Un barco de esta época habría estado transportando bienes esenciales y de lujo a lo largo del Mare Nostrum, como los romanos llamaban al Mediterráneo, conectando las provincias y asegurando el suministro a la vasta población de la península itálica. La carga congelada en el tiempo. Cientos de ánforas. El indicio más claro de la naturaleza del buque es su carga. Los restos revelaron cientos de ánforas, un tipo de cántaro de terracota que era el estándar de la época para el transporte de mercancías líquidas o semilíquidas a granel. Estos recipientes, con su forma distintiva de cuello estrecho y 2 asas, eran esenciales para el comercio romano. Dependiendo de su forma y origen, podían contener vino, aceite de oliva, salsas de pescado fermentado como el garum, o incluso cereales y legumbres. Lo que resulta extraordinario para los arqueólogos es el estado de la cerámica. Según un Pinterodotes comunicado del Escuadrón de Arte de la Policía Carabinieri, la cerámica está prácticamente intacta. En un naufragio de 2000 años, esto es un fenómeno excepcional. Las ánforas no solo se conservan en su forma original, sino que es altamente probable que el contenido orgánico, o al menos los residuos, se hayan preservado dentro de ellas, proporcionando una muestra química prístina de la dieta y los productos comerciales de hace 2 milenios. Analizar estos residuos podría revelar la cepa exacta del vino transportado, la composición del aceite de oliva o el origen geográfico de los productos, ofreciendo una perspectiva directa de la economía de la época. Se estima que el barco mide más de 20 metros de largo, un tamaño considerable para un carguero de aquella era. El volumen de la carga de cientos de ánforas sugiere que el buque era un actor importante en las rutas comerciales, encargado de mover una cantidad significativa de mercancías esenciales. Su hundimiento representó no solo una tragedia humana, sino una pérdida económica considerable para los comerciantes involucrados. El descubrimiento excepcional y la cámara sellada. El hallazgo fue catalogado inmediatamente por las autoridades italianas como un descubrimiento excepcional. Los Carabinieri, cuyo escuadrón de arte está a cargo de la protección del invaluable patrimonio cultural de Italia, destacaron que el pecio es un ejemplo importante de un naufragio de un barco romano, que al enfrentarse a los peligros del mar, intentaba llegar a la costa. El descubrimiento, afirmaron,
da testimonio de las antiguas rutas comerciales marítimas. La localización y filmación del naufragio se realizaron mediante el uso de un robot operado por remoto, o UROV. Esta tecnología moderna es la única que permite inspeccionar y documentar a profundidades como los 160 metros, donde la presión y la oscuridad son demasiado extremas para el buceo humano convencional. Las imágenes de alta definición, capturadas por el ROV, no solo confirmaron la presencia de las ánforas, sino que también revelaron la estructura del barco. Es precisamente la estructura del buque lo que ha alimentado la especulación sobre una posible cámara sellada. Un barco de carga de ese periodo solía tener una o más bodegas principales para la carga a granel. El colapso de la madera del casco y la acumulación de sedimentos y barro a lo largo de 2000 años tienen el potencial de sellar herméticamente ciertas secciones. Una cámara que haya permanecido sellada por tanto tiempo podría albergar artefactos perecederos que rara vez sobreviven en los naufragios, como pergaminos, ropa, herramientas o incluso restos orgánicos de la tripulación o de la carga secundaria. Los exploradores sugieren que una sección interna de la bodega, tal vez la zona más profunda de la sentina, o un compartimento de almacenamiento personal del capitán o de la tripulación, pudo haberse inundado y sellado de manera que los sedimentos marinos actuaron como un conservante natural, creando un ambiente anóxico, sin oxígeno, que detiene la descomposición. En arqueología marina, este tipo de cámaras del tiempo selladas son el santo grial, pues ofrecen un vistazo a la vida cotidiana que va más allá de los objetos de cerámica o metal, que son típicamente los únicos supervivientes. La esperanza es que el barro y el limo hayan preservado los detalles de la vida de los navegantes, algo que la historia escrita a menudo ignora. El dilema de la recuperación y el futuro del pecio. El hallazgo del naufragio romano ha abierto un importante debate entre los arqueólogos y las autoridades italianas. ¿Deberían intentar recuperar el barco y su cargamento del lecho marino? La recuperación es una empresa monumental y costosa, especialmente a 160 metros de profundidad. Implica el uso de equipo de salvamento pesado, la estabilización de los artefactos frágiles que se descomponen al contacto con el oxígeno y el costo masivo de la conservación y el almacenamiento. Por otro lado, dejar el pecio in situ garantiza su conservación indefinida, pero limita el estudio detallado, que solo puede realizarse en laboratorios terrestres. Dale like, suscríbete y comparte. El escuadrón de arte de los Carabinieri no ha aclarado si se intentará recuperar la nave o la totalidad de su carga. Es probable que se opte por una solución intermedia, que implicaría la recuperación selectiva de una muestra de las ánforas para el análisis de contenido, y quizás la exploración más detallada de la supuesta cámara sellada, utilizando herramientas de corte y aspiración controladas por ROV. Si se confirma la existencia de una sección de la bodega con materiales orgánicos conservados, la operación de rescate se volvería una prioridad, dada la incalculable información histórica que se podría obtener. La decisión final recae en el equilibrio entre la conservación in situ, preservar el sitio como un testimonio intacto, y la investigación, sacrificar parte de la integridad del sitio para obtener conocimiento. Los naufragios profundos, como este, son cada vez más vulnerables a las nuevas tecnologías de exploración comercial, o peor aún, a la pesca de arrastre profunda. Por lo tanto, el gobierno italiano debe actuar con rapidez para asegurar la protección legal del sitio y definir su estrategia arqueológica. Un legado de rutas antiguas. En última instancia, el naufragio romano de Civitavecchia es mucho más que un tesoro de cerámica. Es un poderoso recordatorio de que las rutas comerciales marítimas fueron las arterias del mundo antiguo, y que cada naufragio cuenta una historia de riesgo, ambición y conexión. Este barco, hundido en el siglo I o II antes de Cristo, se detuvo en el tiempo en su camino hacia la costa, dejando su cargamento y el potencial de una cámara sellada como un legado inestimable para el estudio del Imperio Romano. La tecnología moderna nos ha brindado una ventana a ese pasado sumergido. El carguero, con sus 20 metros de eslora y sus cientos de ánforas perfectamente conservadas,
se ha convertido en una pieza clave en el rompecabezas de las antiguas economías del Mediterráneo. Su destino final, si se queda en el silencio de las profundidades o si se eleva para exhibir sus secretos al mundo, está aún por determinarse, pero su existencia ya ha enriquecido nuestra comprensión de la historia marítima romana de una forma excepcional. El hallazgo de un carguero de la antigüedad clásica, perfectamente conservado en el silencio de las profundidades, representa uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos de nuestra era. Este navío, que se estima posee unos 20 metros de eslora, yace en el lecho marino con su carga intacta. El verdadero tesoro del Pecio no es la nave en sí, sino sus cientos de ánforas perfectamente conservadas. Estas ánforas no son meros contenedores. Son cápsulas del tiempo que revelan la naturaleza exacta y el origen geográfico de los productos transportados. Cada una de ellas es una pieza clave en el rompecabezas de las antiguas economías del Mediterráneo. Su estudio permite a los historiadores y arqueólogos rastrear rutas comerciales, entender la demanda de productos específicos, como vino, aceite de oliva o garum, una salsa de pescado fermentada, y calibrar la influencia económica de Roma en sus provincias y socios comerciales. Este carguero hundido se convierte así en un indicador crucial de la interconexión que caracterizaba el Mare Nostrum romano. El tipo de ánforas y la mezcla de procedencias que probablemente alberga su carga señalan patrones de intercambio complejos que desafían las nociones simplistas de la producción y el comercio. El Pecio demuestra la robustez y la sofisticación de la cadena de suministro marítima romana, capaz de mover grandes volúmenes de bienes a través de vastas distancias, alimentando tanto a las legiones como a la creciente población de la metrópoli. La datación del navío permite además situar estos patrones en un marco temporal específico, enriqueciendo nuestra comprensión de una fase particular de la historia marítima romana. El destino final de este valioso testimonio arqueológico es objeto de un intenso debate. Si el Pecio debe quedarse en el silencio y la seguridad de las profundidades, donde las condiciones anóxicas, sin oxígeno, han ayudado a su conservación durante siglos, o si debe ser elevado y restaurado para exhibir sus secretos al mundo en un museo, es una pregunta compleja que involucra consideraciones éticas, científicas y financieras. La permanencia in situ garantiza la conservación a largo plazo, mientras que la recuperación permite el acceso público y un análisis exhaustivo de cada artefacto. Independientemente de la decisión final sobre su elevación, la mera existencia de este carguero ya ha enriquecido nuestra comprensión de la historia de una forma excepcional. Sus imágenes de sonar, sus modelos tridimensionales y el análisis preliminar de las ánforas recuperadas han reescrito páginas de la arqueología subacuática. Este barco no solo cuenta la historia de una catástrofe marítima, sino la historia vibrante y cotidiana de la globalización antigua, del comercio y de la vida diaria en el corazón del Imperio Romano. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!